Peñafiel Cedeño ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. Gracias, señor secretario. De lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, memorando número AN-PCJA-2024-0078-M de Quito Distrito Metropolitano, 8 de julio de 2024, para el señor Magister Henry Fabián Cronfle Joshaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción, juicio político a Javier Alberto Muñoz Intriago, sesión número 942 de mi consideración. Por medio del presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 y artículo 20, numeral 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de la sesión número 942 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse este día, el lunes 8 de julio de 2024 a las 9 horas, siendo el tercer punto el siguiente. Juicio político en contra del abogado Javier Alberto Muñoz de Intriago como vocal del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el numeral 3 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de conformidad con la recomendación constante en el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización y Control Político, me permito presentar la siguiente moción: aprobar la resolución de censura al abogado Javier Alberto Muñoz de Intriago en su calidad del ex vocal de Consejo de la Nacional de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se adjunta a la presente. Consentimiento de distinguida consideración. Atentamente suscribe abogado Jorge Andrés Peñafiel Cedeño, asambleísta. De acuerdo a su disposición, señor presidente, procedo a dar lectura de la parte resolutiva del proyecto de resolución presentado adjunto a la moción del asambleísta interpelante. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, resuelve. Artículo 1. Censurar al abogado Javier Alberto Muñoz de Intriago, ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, por el incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo, de conformidad con la parte de considerandos que motiva la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo segundo. Notifíquese en legal y debida forma al exfuncionario censurado. Artículo tercero. Remítase copia auténtica de la presente resolución al registro oficial a fin de que sea publicada. Hasta ahí la lectura de la parte resolutiva, señor presidente, y conforme su disposición y de acuerdo al artículo 84 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de censura presentada por el asambleísta Jorge Peñafiel Cedeño. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Previo a la moción del interpelante, el asambleísta Jorge Peñafiel, en la séptima intervención, la legisladora Adriana García señaló que el juicio político no es un acto de revancha ni herramienta política. Se trata de asegurar que aquellos que están en el poder rindan cuenta de sus acciones. Nadie está por encima de la ley. Las evidencias presentadas deben ser analizadas con seriedad. Es una evaluación rigurosa de los hechos. Las pruebas son contundentes y evidencia la responsabilidad por incumplimiento de funciones. También se refirió a la cooperación eficaz, lo que dijo demuestra la corrupción que existía al interior del Consejo de la Judicatura. En total, 7 intervenciones dentro de este último punto del orden del día de la sesión 942, que inició a partir de las 9:35. Se desarrolló, como manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la lectura del informe, que tomó alrededor de 6 horas, la lectura considerando que son 154 las hojas, las páginas del informe presentado por parte de la Comisión de Fiscalización. La lectura fue íntegra, es decir, la totalidad del documento expuesto en el Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que terminó la lectura del informe, correspondió escuchar al interpelante, es decir, al asambleísta proponente de este juicio político, y nos referimos al legislador Jorge Peñafiel. En su intervención dijo que se hizo un análisis exhaustivo de las acciones y omisiones del exfuncionario al referirse al ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, quien es en este momento motivo del cual se desarrolla este juicio político. Además, dijo que el incumplimiento de funciones se basa en vulneración del sistema de votación e irregularidades
de la destitución del magistrado Walter Macías, extensión arbitraria de funciones de los jueces de la Corte Nacional de Justicia e irregularidades en el proceso de oposición y méritos de la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. El legislador detalló cada una de las causales y solicitó la censura en contra del exfuncionario judicial. Afirmó que es un honor presentar el juicio político ante el juramento de defender el derecho, la ley y la justicia. Es por eso que antes de finalizar esta presentación de sus argumentos solicitó al Pleno censurar por responsabilidad política a Javier Muñoz, porque así se restaurará en algo la confianza en el sistema judicial, dijo, y agregó que se deja claro que el abuso del poder no va a ser tolerado en el país. Después se solicitó la presencia de Javier Muñoz, ex vocal del Consejo de la Judicatura, quien tenía un lapso de tiempo de 3 horas para presentar sus argumentos. Sin embargo, el secretario general del Parlamento dio a conocer que el abogado no se conectó para ejercer su derecho a la defensa, pese a ser debidamente convocado, y por ello tampoco cabía la réplica y contrarréplica. Inmediatamente inició el debate. Escuchamos a la asambleísta Sofía Espín, después otra vez al asambleísta Jorge Peñafiel, quien ya presentó oficialmente la moción de censura en contra del ex vocal del Consejo de la Judicatura. También intervino la legisladora Pamela Aguirre, lo mismo hizo el asambleísta Franklin Samaniego, el legislador Ramiro Vela, la asambleísta Mónica Salazar y también la señora asambleísta Adriana García, con quien cerró el debate. 7 intervenciones en total. Ya se ha solicitado la constatación del registro previa a la votación. Recordemos que el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a la censura y destitución y dice: para proceder a la censura y destitución de las y los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado, secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministros coordinadores, demás funcionarios que ejerzan funciones de rectoría y las y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada, es decir, por lo menos 92 votos de respaldo para la censura, en este caso planteado para el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz. Además, este artículo, el 85, agrega: la censura tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad, quien no podrá ejercer cargo en el sector público por un plazo de 2 años. En el caso de que la o el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante 2 años posteriores a la resolución de la censura adoptada por la Asamblea Nacional. Este particular será puesto en conocimiento de manera inmediata al Ministerio Rector de Relaciones Laborales para los fines de registro y cumplimiento. Si el proceso de enjuiciamiento se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Eso es lo que determina el artículo 85 dentro de todo el capítulo que se refiere al juicio político a los funcionarios. La moción del legislador Jorge Peñafiel señala que el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos 1/4 parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley. Los miembros del Consejo de la Judicatura durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después determinado. Que el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que para proceder a la censura y destitución de las y los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de ministras o ministros de Estado, secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministros coordinadores, demás funcionarios que ejerzan la función de la rectoría y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, que mediante oficio número AN-PCJA 2023, de 12 de diciembre de 2023, signado con número de trámite 439719, ingresado a través de gestión documental, el mismo día, mes y año, el asambleísta Jorge Andrés Peñafiel Cedeño presentó la solicitud de juicio político al abogado Javier Alberto Muñoz Intriago, ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, que mediante memorando número AN-SG-2023-2625-M, de fecha de 15 de diciembre de 2023, la Secretaría General de la Asamblea Nacional pone en conocimiento de la Unidad de Técnica Legislativa la resolución CAL-HKK-2023-2025-0013 del Consejo de Administración Legislativa, adjuntando los anexos correspondientes, aprobada en la sesión número CAL-004-2023-2025, en respuesta a la Unidad Técnica Legislativa, remitió el informe técnico jurídico no vinculante de fecha 18 de diciembre de 2023.
que el martes 21 de mayo de 2024, en sesión número 050, CEPFCP 2023-2025, se resuelve abocar conocimiento y calificar la solicitud de juicio político en contra de Wilman Gabriel Terán Carrillo como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, abogado Javier Alberto Muñoz Intriago como vocal del Consejo de la Judicatura y la doctora Ruth Maribel Barreno Belín como ex vocal de la misma institución, y se dispone notificar a las partes para que en el plazo de 15 días las partes procesales realicen contestaciones de ser el caso y presenten las pruebas de cargo y descargo, que mediante memorando número AN-PCJA 2024-0066 del 11 de junio de 2024, presentado por el asambleísta proponente Jorge Andrés Peñafiel Cideño, adjuntó las pruebas que fueron anunciadas y solicitadas mediante requerimientos de información dentro de la solicitud de juicio político. Que la sustanciación del trámite de juicio político ante la Comisión de Fiscalización y Control Político se surtió en todas sus etapas, garantizando el derecho a la defensa y cumpliendo la normativa constitucional y legal pertinente. Que en el transcurso del debate se encontraron suficientes elementos para establecer la responsabilidad política del abogado Javier Alberto Muñoz Intriago, ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, que dentro del caso de suspensión del doctor Walter Macías en la resolución PCJ-MPS 014-2023, de fecha 11 de mayo de 2023, emitida a las 10:37 en sesión ordinaria 061-2023, se emitió la medida preventiva de suspensión mediante 2 votos afirmativos, uno de Terán, uno de Muñoz, 2 votos en abstención, Morillo y Barreno, y un dirimente de Terán, contraviniendo la resolución número 126-2022, que establece en su artículo 16, en caso de empate entre votos afirmativos y votos negativos, quien preside la sesión tendrá voto dirimente. Que el proceso disciplinario de suspensión no contó desde un inicio con la veeduría de juristas conforme lo exige el artículo 173, numeral 2. El Consejo de la Judicatura, recién el 6 de julio de 2023, se dio cuenta que debía existir una veeduría de juristas para iniciar un sumario que busque destituir a un juez de la Corte Nacional, pero ya se le emitió la suspensión al juez Walter Macías el 11 de mayo de 2023. Que la Dirección Nacional de Talento Humano emitió el informe técnico número CJDNTH-SI 2020-034 del 30 de junio de 2024, el cual en la sección 3 establecía que las vacantes a convocar son las siguientes: 7 vacantes 9 años 2021-2030, 2 vacantes 6 años 2021-2027, 7 vacantes 3 años 2021-2024. La recomendación de este informe técnico fue que él o los reemplazos de los jueces cesados ejercerían funciones únicamente por el periodo de tiempo que les restaba cumplir al juez cesado. La resolución número 157-2023 del 5 de septiembre de 2023 resuelve reformar los periodos contenidos en el artículo 3 de la resolución 008-2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Racines, Rivera, Macías, Morales, Guillén y Córdoba fueron designados para completar periodos, no para asumir uno completo, ya que fueron designados para culminar el tiempo de trabajo de otros magistrados que fueron destituidos entre 2019 y 2020. 3 de estos jueces responden a los intereses políticos de impulsar la agenda de impunidad. Que el 29 de junio de 2024, la Comisión de Fiscalización y Control Político aprobó el informe número CEPFCP 2023-2025-005 de recomendación del enjuiciamiento político del abogado Javier Alberto Muñoz Intriago, según lo detallado en el acápite de conclusiones. Que el 4 de julio de 2024 el presidente de la Asamblea Nacional, a través de la Secretaría General, convocó a sesión del Pleno de la Asamblea Nacional para el tratamiento del juicio político en contra de Javier Alberto Muñoz Intriago como vocal del Consejo de la Judicatura. Que el 8 de julio de 2024 se llevó a cabo la sesión 942 para tratar el juicio político en contra de Javier Alberto Muñoz Intriago como vocal del Consejo de la Judicatura ante el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se siguió el procedimiento previsto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Que la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, resuelve
Artículo 1. Censurar al abogado Javier Alberto Muñoz Intriago, ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, por el incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo, de conformidad con la parte de considerandos que motiva la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 2. Notifíquese en legal y debida forma al exfuncionario censurado. Artículo 3. Remítase copia auténtica de la presente resolución al registro oficial a fin de que sea público. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 8 días del mes de julio de 2024. Gracias. El secretario general de la Asamblea Nacional ha informado que existe un problema tecnológico en 2 de las curules electrónicas y una vez que se solvente esta necesidad, este requerimiento, la intervención del área de tecnología de la Asamblea Nacional, se cerrará el registro. 131 asambleístas hasta este momento registrados a través de la curul electrónica. Les recordamos que es una sesión en modalidad virtual, la desarrollada durante este día lunes. Para el día de mañana, las convocatorias de las sesiones serán en modalidad presencial, lo había indicado al inicio de esta sesión del Pleno el presidente del Parlamento ecuatoriano. El informe de la Comisión de Fiscalización contempla los 3 exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Ruth Barreno y Javier Muñoz. En el caso de Wilman Terán y Ruth Barreno, la Comisión de Fiscalización planteaba al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del juicio político y en horas de la mañana el Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto de 88 legisladores presentes y que votaron y respaldaron, de esta manera no acogió ese pronunciamiento, ese planteamiento de la Comisión de Fiscalización. Todo lo contrario, con esos 88 votos afirmativos se continuará con el juicio político y la sesión para el juicio político está prevista para el próximo martes. Con 88 votos afirmativos, así el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó no acoger el informe remitido por la Comisión de Fiscalización y Control Político y resolvió enjuiciar políticamente a Wilman Terán y Maribel Barreno, expresidente y ex vocal del Consejo de la Judicatura respectivamente. La resolución presentada por el asambleísta proponente Jorge Peñafiel estableció que dentro de la sustanciación del trámite de juicio político ante la Comisión de Fiscalización se cumplió con todas las etapas, garantizando el derecho a la defensa y cumpliendo con la normativa constitucional y legal pertinente, encontrándose suficientes elementos para establecer la responsabilidad política de Wilman Terán y Maribel Barreno en sus respectivos roles en el Consejo de la Judicatura. Señor presidente, me permito informar que contamos con 131 asambleístas registrados. Por favor, señoras y señores asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Jorge Andrés Peñafiel Cedeño de censura al abogado Javier Alberto Muñoz Intriago. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Y les poníamos este contexto respecto a los casos del expresidente del Consejo de la Judicatura y la ex vocal de la institución Maribel Barreno, quienes deberán continuar con el proceso de juicio político, toda vez que en la lectura del informe que dio paso o fue previo al inicio de este juicio político con el interpelante, también se daba a conocer todo el caso, todos los casos que se habían presentado, dado que el asambleísta Jorge Peñafiel solicitó el juicio político para los 3 exfuncionarios. Es así que en las conclusiones remitidas en el informe de la Comisión de Fiscalización se detallaba la solicitud de juicio político presentado por el asambleísta Jorge Peñafiel en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno, cumplen los requisitos legales que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El juicio político presentado por el asambleísta Peñafiel planteó una falencia de origen. El proponente del juicio político no individualizó las responsabilidades de los 3 acusados. Tras el insistente pedido de individualizar las responsabilidades por parte del asambleísta sustanciadores del juicio político, el proponente señaló que Wilman Terán, a su juicio, debía ser vinculado a las 4 causales presentadas. Javier Muñoz debía ser vinculado a la causal 1, 2 y 3 y finalmente Maribel Barreno era únicamente responsable de la causal 1. Cabe también mencionar que el asambleísta Jorge Peñafiel no actuó la prueba, ya que esta no es equivalente a que el secretario de la comisión lea las pruebas presentadas. La actuación de la prueba conlleva a que se busque generar una relación causal entre la prueba
presentada, el hecho narrado y el incumplimiento de funciones respecto a cada uno de los imputados. Asimismo, cabe manifestar que en las reiteradas ocasiones el proponente del juicio político se negó a responder las preguntas formuladas por parte de los asambleístas de la comisión, quienes estaban siguiendo el proceso ordinario de sustanciación del juicio político, el cual es recogido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que incluye realizar preguntas tanto a los imputados del juicio político como al proponente con el fin de poder dar una recomendación no vinculante al Pleno de la Asamblea Nacional, es lo que se determina en las conclusiones del informe de la Comisión de Fiscalización, que agrega: respecto del incumplimiento de funciones por parte de Wilman Gabriel Terán Carrillo, el asambleísta proponente Jorge Peñafiel no logró demostrar los elementos fácticos ni jurídicos que sugieran un presunto incumplimiento de funciones. Respecto al incumplimiento de funciones por parte de Javier Muñoz Intriago, esta comisión encuentra elementos fácticos y jurídicos que establecen que el acusado políticamente incumplió las funciones que se derivan de su cargo, en concordancia con el artículo 131 de la Constitución de la República de Ecuador. Puntualmente, el ex vocal de Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, habría incumplido las funciones determinadas en el artículo 255, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial respecto a la transparencia y publicidad de los procedimientos administrativos y sumarios disciplinarios, dice el informe, que agrega que respecto al incumplimiento de funciones por parte de Javier Muñoz Intriago, el asambleísta proponente Jorge Peñafiel no logró demostrar los elementos fácticos ni jurídicos que sugieran un presunto incumplimiento de funciones por parte del cuestionado respecto a las causales 2, 3 y 4 señaladas por el proponente en la solicitud de juicio político. También se refieren a la ex vocal del Consejo de la Judicatura, Ruth Maribel Barreno Belín, al señalar que el proponente, el asambleísta Jorge Peñafiel, no logró demostrar los elementos fácticos ni jurídicos que sugieren un presunto incumplimiento de funciones por parte de la cuestionada respecto de las causales 1, 2, 3 y 4 señalados por el asambleísta proponente del juicio político. Cabe manifestar, agrega el informe de la Comisión de Fiscalización, que la procesada políticamente se defendió de las 4 causales ante la negativa inicial del proponente del juicio político, el asambleísta Jorge Peñafiel, de actuar la prueba e individualizar las responsabilidades. Esto es parte del informe presentado en la Comisión de Fiscalización y que se dio lectura al inicio de este juicio político. Está por concluir el proceso de votación. Hasta el momento son 128 votos afirmativos. Únicamente faltan 5 votos para completar los 131 legisladores que se encuentran presentes. Podríamos concluir que efectivamente será censurado el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz. Recordar que se necesitaban 92 votos para la censura, puesto que se trata de un ex integrante del Consejo de la Judicatura. Son 128 votos ya hasta este momento registrado. Únicamente faltan 3 legisladores para que ejerzan su derecho al voto y posteriormente vendrá la reconsideración de lo votado. Marisa, podemos concluir que efectivamente será censurado el ex vocal Javier Muñoz. También en las recomendaciones, la Comisión de Fiscalización en su informe dice: esta comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el enjuiciamiento político de Javier Muñoz Intriago por sus actuaciones como vocal del Consejo de la Judicatura por encontrarse inmerso en el incumplimiento de funciones, según lo detallado en el acápite de las conclusiones. Esto es la recomendación que se hizo al Pleno de la Asamblea Nacional, en este caso particular del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz Intriago, y que ha sido puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que se pronuncien los 3 legisladores y legisladoras que faltan por consignar su voto, se darán a conocer los resultados oficiales. Ya lo decía Clever, el juicio político ha sido aprobado por parte del Pleno de la Asamblea Nacional y nos referimos a la censura del exfuncionario. Ya dábamos lectura también al artículo correspondiente a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 85, que determina qué implica la censura. Y dice: tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad quien no podrá ejercer cargo en el sector público por un plazo de 2 años. En el caso de que el funcionario o funcionaria ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, que es el caso de Muñoz, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante 2 años posteriores a la resolución de la Asamblea Nacional. Entonces, una vez que se proclamen los resultados, ya se remitirá también esta información a las autoridades competentes para que se aplique este impedimento de ejercer cargo en el sector público por 2 años. Esto es la censura. En este caso, insistimos, no aplica la destitución porque se trata de un exfuncionario del Consejo de la Judicatura. Luego que ha concluido todo este proceso, que fue la lectura del informe remitido por la Comisión de Fiscalización, que duró varias horas, inició a las 9 de la mañana hasta la 1:30,
cuando se hizo una pausa y se retomó a las 3:30 de la tarde. Luego de esto intervino el asambleísta interpelante Jorge Peñafiel, quien presentó las pruebas de cargo. Recordar que el exfuncionario Javier Muñoz no presentó su defensa, no se conectó a esta sesión virtual para hacer uso de su derecho a la defensa. Posteriormente, varios asambleístas intervinieron en este proceso, una totalidad de 7 legisladores. En primera instancia lo hizo la asambleísta Sofía Espín, el legislador Jorge Peñafiel, la asambleísta y presidenta de la Comisión de Fiscalización Pamela Aguirre, posteriormente el legislador Franklin Samaniego. También hizo uso de la palabra Por el favor, legislador señor operador, Ramiro presente Vela, los resultados. la asambleísta Mónica Salazar y la legisladora Adriana García. Presidente, me permito informar que contamos con 128 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la moción de censura presentada por el asambleísta Jorge Andrés Peñafiel Cedeño. 128 votos afirmativos.